Damián, te escuchamos sobre esta declaración. Bueno, dos situaciones. Primero, sí es real que había caído la demanda del dinero, segundo semestre, contexto de elecciones. De hecho, muchos fueron a comprar dólares en ese momento. Claro. Pasamos por una situación donde la inflación viene acelerándose de ese famoso 1,5% en mayo. A partir del mes de julio se presenta esa caída de la demanda del dinero, comienza a acelerarse la inflación. A eso se le sumó desde el 27 de febrero hasta ahora, el 3 de mayo, la guerra internacional, que lo habíamos anticipado. Esto va a generar inflación en el mundo, a punto tal, chicos, que Reserva Federal Norteamericana, inflación en Estados Unidos fue del 3,5% el último mes. Para ellos, una inflación de interanual, ¿no, Dami? Interanual. Claro, pero para el ellos, mes, pero se suma la interanual. Claro, pero para ellos una inflación de crecimiento del 0,9% en un mes es una hiper. O sea, que en el caso de Argentina, recuerden, en el mes de febrero los precios mayoristas habían dado 1,1% y después dieron 3,4% al mes de marzo, por lo cual la minorista también dio 3,4%. ¿Qué se espera ahora, mes de abril? Bueno, arco de consultoras midiendo inflación entre el 2,4 y 2,8%. Va a volver a cruzar la barrera del 3% de la inflación nuevamente antes de después de, digamos, lo que pasó con este conflicto. Te propongo, Dami, hablar sobre las tasas de interés, porque Javier Milei habló sobre este tema y lo que planteó es que son justamente las tasas de interés la columna dorsal, espinal de la macroeconomía. Mira. La tasa de interés, lo que es importante notar, que es un precio relativo, que es el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros, y que la tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. Ustedes podrían tener una economía que no tiene dinero y aún así tener tasa de interés, porque tiene que ver con la existencia del tiempo. Esto no es un tema menor. La tasa de interés es el eje central de la discusión de la macroeconomía. Y todas las aberraciones y discusiones sin sentido que se tiene a nivel de análisis económico es porque no se entiende qué es la tasa de interés. Bueno, acá hay algo interesante, ¿no? Porque lo que plantea Javier Milei es que la tasa de interés, en definitiva, es la clave de la macroeconomía y a veces no terminamos de entender muy bien cómo eso impacta en la macro, porque impacta en la micro, perdón, porque impacta y mucho, Dami. Es fundamental, porque él dice es el precio del tiempo en la economía. Bueno, donde va la tasa, va la inversión. ¿Qué es lo que pasó el segundo semestre del año? Cuando se aceleró los niveles de tasa, la mayoría se fueron a refugiar en el ahorro, no fueron hacia el consumo. Y los que efectivamente tomaron niveles de tasa, ese nivel de consumo, hoy están en mora. Entonces, la tasa de interés conecta presente y futuro y define cuándo vale más consumir hoy frente a mañana. Esto es muy importante, porque cuando sube la tasa de interés, ustedes vieron que, por ejemplo, que es el caso de crédito hipotecario, habían subido los niveles de tasa, bajó la compra de inmuebles. Si efectivamente la tasa sube, hay más disposición al ahorro, también hay menos disposición a la inversión. Entonces, ordena el ahorro, disciplina el crédito y condiciona el crecimiento. ¿Qué estamos viendo ahora, chicos? Vamos a ver qué pasó el segundo semestre pasado y qué está pasando ahora. Segundo semestre, esa tasa, que es el punto de encuentro, el dinero y la confianza, se destruyó. ¿Por qué? Porque subió la tasa de interés. Entonces, subió a niveles de un descuento de documento 80%, créditos personales muy fuertes. ¿Y ahora qué está pasando? Ahora está bajando fuertemente la tasa de interés. Y eso debería dinamizar tres aspectos. Primero, refinanciar a aquellos que tuvieron alto nivel de tasa para oxigenar los niveles de créditos o aquellos que son morosos. Dos, generar incentivos a la inversión, porque a un nivel de tasa de alto no iban a hacerlo. Y otro, propender más al consumo que al ahorro. ¿Por qué? Sí. Porque un plazo fijo hoy te rinde entre el 19 y 22%. Es un rendimiento real negativo. Es más incentivo utilizar esa tasa para el consumo que para el ahorro. Hablando de consumo, hablemos de la economía doméstica y este posteo que justamente vos hacés y que dice: ¿por qué se dice que el consumo crece aunque el supermercado se siente poco? Datos duros del INDEC, según justamente los datos de marzo del 26, en 2025 el consumo privado creció 7,9 interanual y fue el principal impulsor del PBI, más 4,4%, récord en serie histórica desde el 2004, precio constante. En el cuarto trimestre, más 4,1%, más 1,7% desestacionalizado,
Bueno, y ahí contás, ¿no? Los datos que tenés que explicarnos ahora. Esto fue un debate de la semana, porque dice, che, ¿cómo puede ser que el consumo privado crece y por ahí ventas en supermercados no crece tanto? Porque el consumo privado total es más que el consumo masivo, que es alimentos y bebidas. Y el INDEC mide el gasto total de los hogares en bienes y servicios, no solamente alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Incluye, obviamente, alimentos y básicos, pero también incluye electrodomésticos, autos, muebles, servicio, turismo, salud, streaming, importados, todo. Entonces, cuando el consumo privado crece, pero cae efectivamente en algunas partes del consumo, probablemente ese consumo está creciendo en otros lugares donde no lo vemos en la práctica en la mayoría de los ciudadanos de a pie. Ejemplo, en bienes importados, el consumo creció 54% en cantidades. Mirá vos. En bienes durables, Claro. auto electrodoméstico creció 34%, en mantenimiento creció 48%. Claro, en consumo masivo, ¿qué pasó? Y creció solamente 2,4% tras una caída fuerte en 2024, ¿no? Totalmente. El presidente habla mucho de los cambios de hábito de consumo. También porque es real que crece más el comercio electrónico. Ahí hay una disquisición importante o algo para decir. Ojo, que en consumo masivo, por ejemplo, nosotros tuvimos en marzo crecimiento en nuestra consultora, 0,2% versus febrero, pero caía en términos interanuales. Pero, por ejemplo, el INDEC mide que del consumo masivo total por e-commerce es solamente el 2,7%, no es tan elevado. Sin embargo, sí es real que hay cambio de hábitos de consumo. ¿Cuántos de ustedes sacan ticket para ir a un espectáculo en boletería? No, nadie. No, nadie. Y bueno, son cambios de hábitos de consumo. Entonces, efectivamente hay transversalidad y cambio de canales. Y por ahí a veces no se toma en consideración qué está pasando en esa venta online respecto de lo que está pasando en la venta física. Totalmente. Ahora, Dami, de lo que quiero hablar, obviamente, ya que hablamos de consumo y de inflación, es cómo termina esto impactando en las clases sociales, ¿no? Acá lo que vos traes es el análisis de la clase alta y la brecha con la clase media en la Argentina. Repasemos esta información. La clase alta representa 6% de la población, es decir, 2,8 millones de personas en 800.000 hogares. Concentra el 34% de la riqueza nacional con un ingreso familiar promedio mensual de 11 millones. O sea, claramente por eso es clase alta. Ahora, mirá más abajo cómo queda la pirámide social. Porque tenés, bueno, se fueron muy abajo, pero decía creo que un 40 y pico %, ¿no? ¿Cómo termina quedando dividida la pirámide social? 44% clase media, clase baja 50% y solo un 6% de clase alta. Bueno, ahí lo que tenés es primero, ser rico es barato, ¿por qué? Bueno, porque con $7.900 efectivamente tenés un buen nivel de consumo en dólares en Argentina hoy, respecto del resto de los países de la región. Lo que está pasando es que la brecha con la clase media hoy es bastante importante, porque la clase media, que es mucho más elevada, tiene mayor nivel de proporción en volumen a nivel social, el promedio es de $2.750, en promedio, entre la clase media alta y media, $2.750. Y después tenés una media baja, donde probablemente no llega a los $1.000. Entonces, ¿qué debería suceder en un país? Este es un punto importante. No para catapultar al rico, sino para que la clase media también pueda acceder a mejores niveles de bienestar en una población. Para mí, el cuadro macroeconómico es muy importante. Baja inflación, tipo de cambio previsible, déficit fiscal controlado. Eso evita que la inflación robe ingresos a la clase media y destruya el ahorro. Fíjate lo que pasó, volvemos al caso de lo que pasó el último semestre. Tuviste una clase débil media más débil. ¿Por qué? Subió la inflación, perdió poder adquisitivo del salario, subió la tasa. Entonces, la estabilidad macroeconómica a largo plazo va a generar mejores condiciones para que esa clase media efectivamente tenga mejor desarrollo y bienestar futuro. No, y esto ha pasado en el resto de los países de América Latina, ¿no? Es muy interesante esto que planteas, porque es verdad que lo que porque uno suena fuerte de leer, es barato ser rico en la Argentina, pero claro, la diferencia está en esto, ¿no? En la brecha, tal vez a la clase media o a las clases más bajas se les complica más, pero cuando saltás la brecha y te vas a la punta de la pirámide en relación a otros países, acá no se necesita tanto como, no sé, si lo comparás con Estados Unidos, creo que es el doble, creo que es $14.000. Claro. Probablemente sea mucho más. Claro, de ahí para arriba. Exactamente. Esa es la famosa brecha, digamos, ¿no? Ahora, escúchame, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un proceso de desestabilización macroeconómica, ¿qué le pasa al rico? Se refugia en el billete, en el dólar,
se refugia en los bienes raíces, se refugia en activos financieros. ¿Qué le pasa a la clase media? Se refugia en un paquete de yerba, se refugia en un paquete de fideo o en un paquete de arroz. Toqueo. ¿Entendés que son diferentes las formas de... O sea, la inflación mata a la clase media y destruye a la clase baja. En términos relativos, efectivamente, esa pirámide social se destruye. Pasó, efectivamente, último semestre que se aceleró la inflación, efectivamente esa clase media estuvo complicada. Bueno, yo creo que ahora, si baja la inflación, mejora salario, bajan los niveles de tasa, esa situación debería mejorar, pero es un proceso de muy largo tiempo. Chile mostró que su clase media creció a lo largo del tiempo con un tipo de cambio estable y una inflación a la baja, ¿no? Damián, ¿cómo ves la inflación para abril? ¿El gobierno está pronosticando 2,6, entendí, o leí mal? Hay un indicador de alta frecuencia que el gobierno efectivamente tiene acceso a que la inflación efectivamente estaría descendiendo. Sigue siendo una inflación que efectivamente va a estar entre el 2 y 3%. Probablemente en el mes de mayo en el que estemos transitando, la inflación pueda acercarse más al 2%. Y recién usted estaba viendo qué pasaba a nivel internacional con la guerra. Para mí tiene mucho que ver efectivamente qué pasa con la guerra, qué pasa con los precios de la logística, de los costos de producción, de la intermediación en los diferentes actores de la economía a nivel global, termina impactando a nivel local. Entonces yo creo que vas a tener inflación importada al mundo, más una situación donde el presidente dice, bueno, si efectivamente nosotros mantenemos control de la cantidad de dinero, en algún momento la inflación va a bajar. Y el mercado, ¿cuándo proyecta que efectivamente pueda bajar a un dígito la inflación? Bueno, no proyecta en el corto plazo, lo ve más para el año, fines del 2027-2028, ¿no? Eso va a depender de varios factores. Está con nosotros ya Luis Majul con información importante que en instantes va a compartir con todos nosotros. Mientras tanto te pregunto, hablando de inflación, sobre inflación y el dólar, pero en Estados Unidos, Damián. A ver, vos posteás ahí que se aceleró más de lo esperado. En Estados Unidos subió a 3,5% interanual en marzo de este año versus 2,8% en febrero, que es el mayor aumento desde mayo del 2023. El salto, decís, se debió principalmente al fuerte aumento de los precios de la gasolina, más 24,1% por la guerra con Irán. Y esto se mantendrá por más tiempo, ¿no? ¿Qué decís también? Dos cosas. Una es, el precio de la gasolina sigue elevado. Situación 2. Precios de los commodities en el mundo fueron elevados, eso pegó también probablemente en parte de los alimentos. Precio de los fertilizantes pegó efectivamente en precio de los alimentos y precios de bienes intermedios, porque todos los derivados de petróleo, polietileno, expandido, polipropileno, plásticos, efectivamente están pegando en toda la industria en la cadena de valor agregado. Pasamos, chicos, por ahora, y como viene la mano, recién estaba escuchando que estaban hablando qué está pasando en el famoso estrecho de Hormuz, de un capitalismo de mercado a un capitalismo de seguridad. Las cadenas de valor a nivel mundial se están integrando en socios aliados geopolíticos más que en socios aliados para mejorar la eficiencia y productividad de la comercialización. Eso no es bueno. Yo me junto con quien me da el pasito para poder comercializar mis bienes o para poder integrar una cadena de valor. El mundo en ese sentido está medio tenso y efectivamente es muy disruptivo lo que pasa a nivel mundial. Y eso inflaciona porque incrementa los niveles de costos. Y además las tasas quedaron iguales y si podrían haber bajado, ¿no? Si no era tan alta la inflación y eso podría haber beneficiado a la Argentina. Totalmente, de hecho la Reserva Federal Norteamericana tiene que determinar tasa. Nadie espera hoy que esté bajando los niveles de tasa de la Reserva Federal Norteamericana. Hubiese beneficiado a Argentina. Argentina todavía tiene un riesgo país por encima de los 500 puntos, por eso resolvió colocar deuda a nivel doméstico. Viene bien, Argentina tiene un vencimiento en el mes de julio de 4.200 millones de dólares. Tuvo buenas colocaciones de deuda en el mercado doméstico con bonos en dólares a 27 o 28, por lo cual parecería que va a transitar macroeconómicamente estable, por lo menos esa curva soberana de deuda, a pesar de tener un riesgo país alto. Muchas gracias, Damián. Un abrazo. Abrazo. Abrazo grande. Si bancás a Javier Milei y las ideas de la libertad, suscríbete, dale like y compartí el video.